El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. Ese número usted se comunica con un directivo del patronato y puede arrimar su hombro, puede hacer llegar su caridad a una institución libre de advertencias. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra buena institución receptora de su caridad también aquí en Santo Domingo, en la avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, Santo Domingo. Bueno, quiero iniciar el programa hoy porque hay que saludar amigos con buena amistad de muchos años y amigos también porque somos colegas y amigos y hermanos de, no de sangre, pero sí de estimación, de amistad también, de afectos. Y son tres personas que Manuel Fermín quiere, admira y lo respeta también. Uno de ellos, primero, por ser el mayor, Ubi Rivas, periodista distinguido, columnista del País. Ubi cumple años hoy y yo lo felicito porque Ubi es una persona que yo estimo mucho, que es mi gran amigo y es mi hermano de afectos, como he señalado. Entonces Ubi está de cumpleaños. Él le importa decir sus años porque él dice que ya está viviendo, pero no es verdad que está viviendo extra, como él quiere decir. Pero ya Ubi es un hombre de 83 años, u 84, si mal no, si yo no llevo mal la cuenta, deben ser como 84. Pero Ubi está muy bien, diría físicamente, su juicio también muy bien
recto, claro, y vayan mis felicitaciones en este día tan especial para celebrar un cumpleaños, un viernes. Entonces, Ubi, mis felicitaciones. También tengo que felicitar a dos colegas, amigos. Rafael Fajardo King es una persona excelente, caballero, un buen técnico, excelente técnico también agropecuario. Y Fajardo es una persona seria también, porque ha ejercido su profesión con mucha honestidad, con mucha honradez, con mucha seriedad y con mucha capacidad. Está de cumpleaños hoy también. Hoy está de cumpleaños Alfredo Mena y Alvarado. Alfredo Radamés Mena y Alvarado, ingeniero agrónomo también, igual que Fajardo, igual que Manuel Fermín, son mis colegas. Alfredo está de cumpleaños hoy. Alfredo Mena es un hermano de Manuel Fermín en afectos, claro, no biológicos, pero en afectos. Y es mi colega y una persona que yo distingo mucho y que le tengo un gran afecto a Alfredo Mena y a su familia, toda su familia. Ayer precisamente hablaba de Elizabeth Mena, que es la presidenta de Adoexpo, su hija, excelente gerente, magnífica gerente. Fue la única de los gerentes que fue a China, la única dama que acompañó a todo aquel equipo de empresarios que fueron a China cuando se establecieron las relaciones diplomáticas. Y entonces ella, pues, representando uno de esos consorcios grandes de la minería. Entonces Alfredo es el padre de ella y el padre de dos excelentes jóvenes también. Pero Alfredo es un padre ejemplar y un amigo también que uno le declara incondicionalidad, como se dice, incondicionalidad jurada a un amigo como Alfredo Mena. Vayan mis felicitaciones en su cumpleaños de Alfredo, que también es un asiduo telespectador de Al Final de la Tarde. Muchas felicidades a los tres, a esos tres personajes que acabo de mencionar, que seguro celebran su fecha de natalicio en privado con su familia, porque ya es gente que está madura de verdad y madura por la experiencia. Bien, señores, el Partido Laboral Danilista. Vamos a hablar de política hoy, vamos a hablar de política, de los viajes, de los presidentes, del expresidente Fernández y todo esto. Bien. Pero el PLD es un partido que está en una situación sumamente difícil. Por eso le he llamado el Partido Laboral Danilista, porque es un partido... Fíjense que vamos a entrar en una especie de acefalía de liderazgo. Leonel Fernández va por 17 días para los Estados Unidos y el propio presidente Abinader va a pasar 6 días por Estados Unidos. Vamos a hablar de eso más luego. Pero hay una acefalía, porque entonces tenemos a otro líder del PRM, que es un hombre que no tiene asidero, como se dice, de las ideas, las pone donde diga y donde él quiera, y sin pensar en las consecuencias. No hay pensamiento crítico, juicioso, no hay idea, todo es repentismo, predisposición a la burla, la cortesanía y ese relajo es lo que impera, y el relajamiento de los valores éticos. Bueno, entonces eso es un liderazgo que no tiene espacio. Pero entonces el Partido Laboral Danilista tiene una personalidad que fue el presidente Medina, porque nadie le puede negar ese cargo, que fue presidente de la República por 8 años. Pero el hombre está metido en miedo, está en un estado de autoexilio o de encarcelamiento en su casa, en su hogar, no sale, o si sale en forma furtiva, con vidrios, me imagino, tintados a total oscuridad, de que nadie ve nada. El hombre saldrá a ver la ciudad o a
pero no se deja ver de nadie. Le tiene miedo a las cámaras, a los celulares, a los periodistas, a la gente, y no se atreve a salir ni siquiera a la funeraria. Imagínense ustedes, entonces, el país está prácticamente con sus principales líderes en acefalía. Va a quedar, esa es la pura verdad. Pero bien, el Partido Laboral ha hecho una serie de planteamientos que a mí me parecen poco juiciosos. Primero, el señor Charlie Mariotti, como expresiones vagas, muy flojas, diríamos, para fines de hablar con un lenguaje más coloquial. Dice el señor Mariotti que le da pena que el PRM hable así de los legisladores de su propio partido, por esos señalamientos que se hicieron, que hizo la Procuraduría General de la República, en la cual el presidente de la República, a la única que ha nombrado, de todos los fiscales, que ha nombrado Luis Abinader, es a doña Miriam Germán. O sea, el único fiscal que ha nombrado, repito, que ha nombrado Luis Abinader en todo el país, el único fiscal se llama Miriam Germán Brito. Pero a Miriam Germán Brito nadie la puede sindicar como una activista del PRM, ni siquiera del propio presidente Abinader. Nunca ha hecho juicios, vamos a decir, de adhesión política, ni nada. O sea, esa es una dama apartidista. Pues no voy a decir que sea apolítica, porque todos los seres humanos, yo creo que somos políticos. Pero apartidista, porque nadie le puede señalar partido político de inscripción o adscripción a la señora Miriam Germán Brito. Esa señora lo único que ha sido es juez, toda su abogada y juez. Pero más que abogada, juez o jueza es lo que ha sido Miriam Germán. Y ahora que fiscal. Y aún siendo fiscal, nosotros hemos dicho, es una juez la que está procurando las imputaciones de estos delitos que se le han señalado a todos los que hoy son reos en medida de coerción y los que se están pidiendo medidas de coerción para ellos también. Entonces, usted decir que el PRM, el gobierno, está persiguiendo a su propio legislador y que eso da pena, yo no entiendo, o sea, uno no entiende eso, porque al contrario, eleva el nivel de independencia de la Procuraduría General de la República e incluso la actitud responsable que hace el PRM y el propio presidente, su gobierno, de que no escatiman ningún esfuerzo, ni ocultan, ni andan con paño tibio, ni buscando la forma de buscar una especie de pócima o de ¿cómo es que le llaman a esto? Linimentos. De un amortiguador de golpe de esto, una crema de esta o algo. O sea, no está actuando así el PRM está actuando con responsabilidad. Si son mis legisladores y nosotros lo estamos señalando, pero con más razón. Ahora el ridículo lo está haciendo el PLD que critica eso. Porque ¿qué es lo que quiere decir el PLD? Que entonces había que encubrirlo, como hacían ellos. Entonces es peor. Eso me parece una expresión muy disparatada del señor secretario general de ese partido, del Partido Laboral Danilista, porque eso es una pena, como se dice. Para la pena la da el PLD. Esa es la verdad. Entonces, con respecto a este asunto de la Operación Falcon, el Partido Laboral ha querido debilitar con informaciones o quiere, decíamos nosotros, quiere como compararse, hacer una confrontación de responsabilidades o cuál ha sido más responsable en cuanto a la lucha
contra las drogas, o el narcotráfico y la narcopolítica. Pero en los 8 años del Partido Laboral Danilista gobernando, no vamos a decir que no se perseguía la droga, se captaba la droga, pero no se captaba, desde luego, en estos niveles, en estos volúmenes, o estas cantidades en que se está capturando el tráfico de drogas en la República Dominicana. Porque, vamos a hablar claro, esto se está hablando pero ya de cantidades enormes, de toneladas de drogas que han sido capturadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque aquí hay cosas que nosotros las hemos visto, pero no solamente las hemos visto, que las comentábamos muchos comunicadores y columnistas de periódicos y editorialistas de periódicos. ¿Cuál es el problema? Que se detenía la droga, pero ¿a quiénes se hacía preso? Los apresados eran gente con nombres sin importancia. No voy a decir que no tengan importancia porque sean pescadores. Pero ¿qué es lo que es un pescador? ¿Usted cree que el pescador es el dueño de la droga? Entonces siempre que se agarraba un cargamento de droga aparecía ni que el pescador o unos obreros, gente sin importancia. Eso era lo que pasaba, que la Dirección Nacional de Control de Drogas, cuando eventualmente podía capturar droga de los narcos, no aparecían los narcos de verdad, lo que aparecían eran esos lugartenientes, una suerte de obreros del narco, los obreros del narco. Eso era lo que caían presos. Entonces nosotros decíamos, señores, pero no, capturamos 24 kilos, 1.000 kilos, 1.500 kilos en La Romana, capturamos 2.000 kilos en Barahona. ¿Y quiénes son los presos? Fulano, fulanito, fulanito. ¿Quiénes son esa gente? Un yolero, un pescador, una gente, un obrero del narco. Pero nunca cayeron los jefes del narco. ¿Por qué no caían? Porque había alguna protección. Y la mejor prueba fue que ni siquiera el abusador cayó. Cayeron el grupo porque ya había que hacer una operación de captura de esa gente, porque ya el poder supranacional le diría al poder nacional, miren, ya esa organización que maneja fulano de tal, el abusador que le llama, queremos que nos la desmantelen inmediatamente. Y al señor capturado con sus primeros lugartenientes. Y entonces eso fue lo que hicieron, con una excepción. Fulano, mira, te vamos a agarrar preso. Así que busca la forma de huir. Y el hombre se fue, huyó. Sus lugartenientes están detenidos para juicio, qué sé yo, de coerción o juicio de fondo, no sé. Eso es lo que ha pasado. Pero aquí todo el mundo es consciente que la droga se detenía y los narcotraficantes que aparecían eran gente sin importancia. Esa es la verdad. Ahora no se está escondiendo a nadie. Y la mejor prueba de que son gente sin importancia son los legisladores que están señalados. Y todavía, como decía yo ayer, todavía pueden caer hasta funcionarios activos o exfuncionarios, pero funcionarios activos de este gobierno podrían verse involucrados en ese tráfico, en ese trasiego y en todas esas operaciones de lavado y de tránsito y de testaferrato y ocultamiento. Ahí todavía hay mucha gente que todavía puede ser en el Congreso, en el gabinete y fuera del gabinete y del Congreso, tal vez también en el servicio exterior. Habrá mucha gente que esté involucrado en estas operaciones de droga. Uno no sabe porque están en una fase de investigación y los fiscales, encuentren lo que encuentren, lo van a denunciar, lo van a poner porque ya esa gente está comprometida con la transparencia y su trabajo no depende de que el presidente se sienta incómodo o el PRM se sienta incómodo. Y entonces el fiscal
tenga que ceder para no perder el cargo o no verse en una situación difícil contra un funcionario de alto nivel, esos fiscales no lo pueden destituir. Ya vimos el caso de la fiscal del distrito, quiso influirse y quiso sacarse del distrito y no pudieron sacar a la fiscal del distrito con todas las intrigas y todas las trapisondas que se armaron contra ella, de su propio entorno. Porque no se está hablando del entorno gubernamental, el gobierno no apareció ninguna de las instituciones o ninguno de los funcionarios de nivel del gobierno salió en esa situación de acoso a la fiscal del distrito. Nadie puede señalar que el gobierno estuvo involucrado en eso. Quizá pudo haber movido sus brasas, no lo sabemos. Pero esos fiscales, si tienen que citar al ministro fulano de tal, al viceministro fulano de tal, lo van a citar. Si salen sus nombres a bailar en esto, o senadores, ya los diputados están ahí imputados para fines de investigación y un juez especial de Suprema Corte de Justicia ya va a conocerlo. Y estamos hablando de 4, desde los cuales 3 de ellos son del PRM. Un alcalde o un vicealcalde o alcaldesa o vicealcaldesa, quien fuere que salga ahí en uno de esos juicios o de esas declaraciones, los fiscales no lo van a callar. Porque no es verdad que ni Jenny Berenice se va a jugar su faja ahí, ni Miriam Germán van a jugar su faja, ocultando a algún funcionario o algún liderazgo incluso del partido del PRM o del PLD. Si salen involucrados en hechos de esos casos, de ese caso amplio que se está conociendo como Operación Falcón, esos fiscales no lo van a callar. Repito, yo creo que ni siquiera el poder supranacional podría callar a esos fiscales, porque es que ya estamos hablando de fiscales que están comprometido con esa causa, comprometido con una causa nacional, de país, de nación. Esa gente no está trabajando por PRM. Eso que pasó en Miami, que uno no sabe si Jenny Berenice, porque Miriam no estaba en esos asuntos, pero si Jenny Berenice, que es la que más tiempo tiene en la fiscalía, sabe o supo, no creo, porque de esa época ella no estaba en esa fiscalía, cuando el caso del avión de Miami, que los pilotos declararon, ella no estaba en esa fiscalía. Me imagino que estaría tan muy joven para esa época. Ella no tenía conocimiento, pero según yo he oído al doctor Marino Vinicio Castillo, ella conoce del caso de Marconi, del barquito. Es decir, que si alguien sale por ahí, óigase bien, si salen esos nombres, los van a poner en primer plano. Y eso es bueno que quede claro, porque la gente está ya harta de que le mientan. La gente no está para bromas, aunque ría. Hay que interpretar esas cosas así. Por eso el PLD, entiendo, que está enfocando o está desenfocado el Partido Laboral. Anda desenfocado porque eso es una causa que ellos debieran sumarse con gusto. No, nosotros estamos felices, el gobierno es excelente, porque es a la propia gente del gobierno a la que se le está haciendo más daño. El gobierno no está ocultando nada, el PRM no está ocultando nada. Repito, porque todo esa estructura congresual, esa es una estructura PRMista. Esos son los que están en justicia. Incluso el PLD puede decir, mira, un tránsfuga de los míos que se nos fue, cayó allá y ese ya nosotros no lo queríamos aquí, lo íbamos a denunciar. Pues, tal vez le cabe eso. Pero han tomado un camino, no el camino civilizatorio, porque el camino civilizatorio tiene sus meandros, como dice. Pero este es un camino de oscurantismo y de una oposición cerril, típica de aquella oposición
oprobio posición de que todo lo que hace el gobierno está mal. Y no es verdad que el gobierno está actuando mal en este caso, está actuando con claridad y con responsabilidad porque es a su propia gente que está juzgando. Esa es la pura verdad. Entonces, eso es lo que está pasando. Vamos a la pausa y vamos a seguir con estos temas. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, el presidente Abinader se desplaza hacia los Estados Unidos, irá a Nueva York, Consejo de Gobierno. Hace algunos días que nosotros comentábamos eso, me chocó a mí, digo, bueno, pero ¿cómo es posible? Un Consejo de Gobierno en Estados Unidos. Es verdad que hay muchísimos dominicanos allá, pero esas cosas como que eso es como que, eso están en otro estado, en otro país, y que la gente está trabajando y están en una vida que aunque tenga ambiente dominicano, pero están en un país que es extranjero. Que por muchas cosas que quiera saber el presidente de la comunidad en el exterior, principalmente en Nueva York, que es donde vive una gran parte, o la mayor parte de los dominicanos, hay comisionados. El presidente tiene comisionados, tiene consulados, tiene senador, creo que hay unos congresistas del exterior. Bueno, hay mecanismos, los líderes de la comunidad, usted se comunica con ellos y recibe informes y lo discute, los informes o los cita que vengan al país, pero como que esto se ve como que el presidente no tiene que hacer. El presidente no tiene como oficio en su cubículo especial del Palacio Nacional, que es donde yo insisto, se tiene que ejercer el gobierno y no en la calle. El presidente va a Nueva York con buenas intenciones, porque ¿quién le puede poner malas intenciones a una invitación o a un deseo
del presidente ir o que la comunidad le invite. Porque, ¿quién no va? ¿Tiempo de campaña o tiempo de ejercicio gubernamental? Pero pocas veces un presidente sale 6 días para esa comunidad, porque esa cosa uno no había visto eso. Está bien que el presidente va en un viaje a Naciones Unidas, tiene discurso allí, pero los presidentes iban, volvían, porque esas cosas, como que eso se ve una distracción, como yo no entiendo esto. Y lo sigo diciendo porque tengo un año hablando de ese gobierno coloquial, yo, Manuel Fermín. Y ojalá esté equivocado y que el que tenga la razón es el presidente, que me dirá Manuel Fermín, mire, soy una persona así, muy abierta y tengo mi ánimo siempre está en llegarle a la gente, un ánimo de cercanía con las personas, conocer directamente sus problemas, oírles, oír sus resuellos, oír sus dolores, ver los rostros moraditos del dolor o del martirio que han pasado, o de lo que están sufriendo. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que allí el presidente tendrá de nuevo que hacer acopio de su oferta, de sus promesas. Y va a tener que entender, oír, y no podrá decir que no a esa comunidad. Entonces el presidente va buscándose, como digo yo, más problemas, más promesas, más ofertas que no son cumplibles. Y una comunidad tan, diríamos, de sentimiento frágil para fines políticos, cuando una comunidad como esa, tan importante desde el punto de vista de la remesa, del empleo y de esa conectividad de las familias dominicanas en un ambiente desarrollado como el de Estados Unidos y un ambiente de mayor nivel de vida y todas esas cosas, pero son gente que ponen en primer plano que ellos, si no fuera por ellos, este país no existiera. Y que hay que complacerle porque ellos son los... Y yo yo sé los discursos de los líderes. Yo puedo decir que me los sé. Los discursos de los líderes de la comunidad dominicana en Nueva York, de la diáspora de Nueva York. Yo conozco ya yo sé cuáles son los discursos. Ahí habrá gente que probablemente se haga, mire, presidente, el camino vecinal de esa iglesia, allá, mire, ese camino nos están llamando y nos tienen... qué sé yo, por poner un ejemplo vago y diríamos hasta irrespetuoso, porque ese no es el plan. Pero el presidente va con un equipo de gobierno a anotar, a escuchar todas las cosas que van a pedir y que él no va a poder decir que no y que todos lo van a cumplir. Entonces, 6 días. Cuando eso pudo reducirse quizá a una visita a líderes de la comunidad, ir a hacer su discurso y regresa a su país. Pero es que el presidente le gusta eso, ese contacto, ese gobierno coloquial. Y es típico del PRM, del PRD, porque Hipólito Mejía ejerció lo mismo. Hipólito Mejía era todavía más cercano que Luis Abinader. Pero Luis es más formal, más serio. No es un hombre predispuesto a la burla y al relajo como andaba Hipólito Mejía. Es un verdadero relajo. Que no tenía nada que hacer en el palacio. Bueno, vámonos para donde fulano. No, él no está ahí, presidente. Bueno, pues debéate y coge para acá. Entonces, esas cosas, yo, Manuel Fermín, creo que la presidencia de la República pierde la majestad, pierde esa grandeza que da la presidencia de la República. Sigo creyendo eso y ojalá, repito, esté equivocado. Leonel Fernández, que no es presidente de la República, sino presidente de un partido político, y lo que anda es en fortalecer su organización política. Distinto al presidente, que el presidente no puede ir a decir que quiere fortalecer al PRM, porque él es el presidente de todos los dominicanos. Y allí no hay banderías. La única bandera que va a flotar allí o que va a estar encima de la mesa es la bandera dominicana con el presidente. Porque si hubiera
diríamos, una violación al protocolo y aparezcan unos grupos políticos queriendo hacer acopio de aquella reunión y hacerle una bulla partidaria al presidente. El presidente, queremos su reelección y esa cosa. El presidente es el primero que va a tener que mandar a callar a esa gente. O ponerle un freno, un bozal, para que esa gente no se expresen en una forma que en vez de ir a pescar, el presidente termine pescado. Esa es la realidad. Entonces, el caso de Leonel Fernández va por 17 días, dice la prensa, a los Estados Unidos. Pero Leonel Fernández, como se sabe, es presidente de un partido político en formación, ¿no? O en fortalecimiento, o en crecimiento, o en desarrollo, un partido que está llamado a ser el partido principal de la oposición. Si es que hoy ya, si no es el partido, es por lo menos el presidente, el expresidente Leonel Fernández es la principal figura de la oposición. Porque Danilo Medina está enclaustrado. Ese señor está en una especie de cárcel domiciliaria. Y entonces, ahí no hay más nadie que sabe. Entonces, el comité político de ese partido está también sin caras. Son estatuas, están estatuados. No hay forma de que esa gente den la cara, digan que son gente todavía útiles al país y que pueden ayudar. No, nada, absolutamente nada. Esperando que la justicia, el brazo largo de la justicia le pueda llegar. Oigan las condiciones de ese partido y que usted ve gente diciendo que ese es el principal partido de la oposición del país, pero ¿cuál es la actividad? ¿Cuál es la actitud? Si tiene una actitud vaga, con problemas serios que tiene el país, entonces no lo plantean. Y salen con una andanada de cosas disparatadas, como la que acabamos nosotros de señalar. Entonces Leonel Fernández va por 17 días a juramentar gente y a fortalecer los lazos y a adherir gente a su organización. Dice que estará en Rockland, en Westchester y Albany en el estado de Nueva York. Que juramentará nuevos miembros residentes en los condados de Staten Island, Long Island, Brooklyn y Queens. Que el domingo visitará Nueva Jersey, donde encabezará varias actividades, juramentación de nuevos miembros. El lunes tiene previsto visitar Greenbrook County Club, en el Country Club, North Caldwell, New Jersey, donde se celebrará un torneo de golf. El martes 21, el presidente viajará a la ciudad de Chicago, en Illinois, en el estado de Illinois, de regreso a Nueva York el 23 y 24 estará en el Global Forum Latin American and the Caribbean, Foro Global Latinoamericano y del Caribe. Participará con algunos líderes latinoamericanos ahí. Entonces, los principales liderazgos, los que van a confrontarse como líderes importantes en el 2024 serán el presidente Abinader y el expresidente Leonel Fernández. Están en sus aguas, pero el presidente lleva una ventaja y una desventaja. La ventaja es que no tiene objeción allí, porque es el presidente de todos los dominicanos y ahí él puede recibir a todo el mundo. Leonel Fernández se limitará al fortalecimiento de su partido político, serán actividades políticas, y el presidente tiene actividades del gobierno dominicano. Ojalá tenga la receptividad, que de hecho la tendrá el presidente, porque el presidente es una persona que se ha ganado el respeto en ese aspecto, es señalado por un exceso de cercanía, que yo señalo que esa actitud coloquial de gobernar no me gusta, quizás porque soy una antiguaya o fui defensor de esa antiguaya que fue Balaguer, y siempre lo tomo de referencia porque, señores, hay que tomar de referencia a Balaguer. ¿Y por qué yo lo tomo de referencia? Porque cuando veo todas estas actitudes, muchas veces bisoñas,
propia de la bisoñez, de la inexperiencia de Estado. Cómo Balaguer utilizaba su tiempo para gobernar el país, que siempre ha estado cargado de problemas, porque este país tiene un chismo de problemas. Ahora, para Balaguer era un problema, un camino vecinal. Si a Balaguer usted le traía un problema de tal forma que él estando en un acto público, como yo recuerdo, esa vez en La Vega, que fueron esos agricultores de Jumunuco, que decía yo el caso de Jumunuco, y le plantearon a Balaguer que había esa situación allá en Jumunuco, y yo estoy seguro que de los presentes que habían ahí, en ese acto donde estaba Balaguer y que se le planteó el caso de Jumunuco, de cada 100, 90 no sabían dónde estaba Jumunuco. Solamente esa delegación que vino y le exigió a Balaguer eso, y entonces Balaguer a los directivos de la reforma agraria le daba alternativas, porque Balaguer era un hombre que estaba conocía los problemas del país. Y estando probablemente en Hondo Valle, Joaquín Balaguer desde allá hacía unas declaraciones nacionales, sorprendía al país con cosas de ese tipo, quizás de la comunidad más remota. Porque Balaguer jugaba con esas cosas y a veces le daba importancia a cosas que la gente la veía sin importancia. Pero era un hombre que no descuidaba. La opinión de un parcelero de reforma agraria, ya eso era motivo. En Asua hubo un lío enorme, yo me acuerdo, con una ministra administrativa de la presidencia, que era directora de bienes nacionales, y por un asunto de una queja política de alguna gente con una vivienda que entregaron y la destituyó. Óigase bien, destituyó a la ministra. Entonces, tengo que tomar de referencia diríamos, no solamente la seriedad, sino la ceremonia, lo ceremonial que era Balaguer. Ceremoniosidad que había en el gobierno, si cabe esa expresión. Porque tiene que haber tiene que haber esa conducta, pienso yo, porque soy seguidor de Balaguer y lo vi. Fíjense cómo aquí se plantean cosas, o se escribe sobre la historia que yo he dicho, tengo miedo lo que van a escribir la historia, porque son enemigos de Balaguer. Y Juan Bosch, recuerdo que Bosch escribió sobre Gaspar Polanco, que Gaspar Polanco, Bosch, en una, diríamos casi una impugnación a la Gándara, que escribió un libro sobre la restauración y quiso trató de maltratar a las hambrientas y descalzas tropas dominicanas, diríamos, eran harapientos, pero eso fue lo que lucharon contra los españoles. Y Bosch decía que a Gaspar Polanco, que debió haber sido el principal jefe de la restauración, le dieron la gloria a Luperón, porque Gaspar Polanco fue el hombre que mandó a fusilar a Pepillo Salcedo. Pero Pepillo Salcedo era un pepillito, como decía, era de la Real Sociedad de Santiago y de Puerto Plata. Y los historiadores de la época prefirieron mandarlo al ostracismo. A un hombre de tercera o cuarta categoría mandaron a Gaspar Polanco. Eso decía Bosch. Y así va a pasar con Balaguer. Se escribe en la historia muchos de los que son adversarios del jurado. Imagínense, hay unos historiadores ahí que si le toca enjuiciar y poner a Balaguer en la historia, lo van a poner como uno de los peores presidentes de América Latina, probablemente. Vámonos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central.
logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Insisto, y es cierto, ¿cuánto cuesta ese gabinete en Nueva York? Es un dineral y se va a gastar ahí. Pero yo no quiero sacar esas cuentas porque tal vez me van a decir que soy ridículo mencionando esas cosas, pero eso llama la atención de que las cosas no se pueden hacer así. Un gobierno que va a pedir 30 millones de dólares prestados, señores, para instalar un software, un programa, no sé, en una institución, pero hay 30 millones de dólares. El Ministerio de Administración de Personal, una cosa de esta. 30 millones de dólares, un préstamo. Ya eso va para el Congreso. Pero gastamos dinero en estas cosas. O mandamos una reforma fiscal porque se necesita mejorar las arcas del gobierno. Entonces el presidente ha señalado que en la reforma fiscal no hay impuestos que van a afectar a las mayorías, que los impuestos van a ser para que la paguen los ricos. Bien, excelente discurso del presidente. Sin embargo, el director del Intran, un subalterno, viene y hace lo que le da la gana. Y le pone unas tarifas enormes a servicios que brinda esa institución. Le pone el precio que le da la gana y el presidente no dice esta boca es mía, que debió haberlo destituido ya al director del Intran, pero es que le deben parecer favores que son, propios de un ahijado o de un padrino. Porque ¿cómo se explica que el presidente esté hablando de que viene una reforma fiscal y que él no quiere afectar a las mayorías? Entonces este señor viene y pone impuestos para el pago de una licencia, que el pago de un permiso de aprendizaje, óiganme señores, gastando el dinero que le cuesta a la gente salir en una época de pandemia, que la gente tiene muchísimos problemas, los choferes de carro público, los choferes de camiones, los choferes de autobuses, los choferes privados, o sea, todo el mundo tiene sus problemas. Entonces viene este señor, carga. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El presidente no sabe que ese señor hizo eso. Ese señor no le comunicó al presidente que le iba a poner esos impuestos. Pero además se señalan actos dolosos, pero no se ha dicho nada. Doña Milagro, que coja para el Intran, la directora de ética gubernamental, a ver qué pasa allí. Porque ahí hubo un diputado que hizo unas denuncias gravísimas de esa institución. Entonces, si ese señor actuó así, personal, a la ligera, es decir, ese señor entonces hace lo que le da la gana, no le comunica al presidente que va a hacer eso y el presidente diciendo que su reforma no trae daño. Y este señor aplica
una reforma tarifaria para hacerle daño a quienes, a los choferes, a una gran mayoría, a todos los choferes, que son una legión en el país. Entonces, esas son cosas que mandan malas señales, malas imágenes. Pero el presidente está en su viaje. Está en su viaje. El pacto eléctrico, se firmó un pacto eléctrico. Ahora se está hablando en el diálogo de que hay que hacer una reforma al sector eléctrico. Pero el pacto eléctrico, ¿en qué ha beneficiado? Siguen los apagones, muchísima gente con apagones, las deficiencias están visibles. Y entonces las mismas pérdidas, las EDES con sus pérdidas, y no salimos de los apagones y sigue el mismo problema de los fallos eléctricos. La delincuencia, se implementan planes, pero planes que son planes aéreos. Y uno no quisiera seguir diciendo cuáles otros ministerios andan. No andan por su cuenta, pero andan en forma descaminada, andan gente que no está dando pie con bola, como se dice vulgarmente. Entonces, por esas son mis preocupaciones. Bueno, fíjense, porque es que hay una opinión pública también en este país. Y hay una serie de voceros de sociedad civil que se hacen llamar de sociedad civil. Yo recuerdo cuando el CPP, el Código Procesal Penal, eso se pidió a gritos. Había gente que, bueno, que había que cambiar ese modelo tan atrasado, tan antiguayo y tan autoritario, y que bueno, que al que caía preso ya era, se perdían las brumas de esas cárceles, las mazmorras del balaguerato, y bueno, todo eso era lo que se alegaba. Entonces, Severino, el juez Juan María Severino, aplicaba ese código y le cantaba 20 años a los narcos, callados. Cuando se quiso cambiar ese CPP, todo ese abajismo rabioso y todo ese laicismo, como yo he dicho también, militante, comenzaron y acabaron con ese código y lo sacaron de circulación para cambiarlo por otro código, que es el que tenemos. Ahora nos piden evitar la impunidad de la delincuencia. Pero resulta que Juan María Severino, que era un juez implacable contra la delincuencia narcotraficante, principalmente, pero no solamente a narcotraficantes, contra el delito. Era un juez contra el delito. Pero ¿qué pasó? Severino, que fue por serio y por honrado y por honesto, que lo hicieron juez, o fue el juez que se designó para la causa de Salvador de Blanco, ahí se sentenció, porque iba a juzgar a un PRDista. Entonces esos mismos voceros que hoy piden que no haya impunidad por la delincuencia. Y ustedes no fue lo que pidieron a grito primero, que se cambiara el Código Procesal Penal y que se votara Severino, que era el único juez, o uno de los pocos jueces serios que había en el país, que no le tenía miedo al narco y lo juzgaba a los más pesados narcos, como ese Albure Aljún. Entonces, dígame usted, ¿con quién es que contamos aquí? Esas cosas son las que yo entiendo. Que en este país uno va atrás, busca esas referencias. Y esa es la gente que anda ahí hoy aconsejando el gobierno y parte del gobierno. Esa gente que han actuado así. Pero aquellos que trabajaron para aquella época eran antiguayas, y yo he mencionado mucha gente aquí, que los funcionarios de hoy no le pueden ni siquiera limpiar los zapatos, lo he dicho responsablemente, a esa calidad de funcionarios que hubo en la época de la antiguaya. Me he cansado de repetir nombres aquí, que ya no quiero seguir repitiéndolo porque se me queda muchísima gente, entonces afecta mi sentimiento con tanta gente que uno quiso, estimó y que admiró también por su trabajo. Esa es una de esas verdades. Bueno, entonces, ayer yo leí, o hoy, no sé,
un trabajo que se publicó, creo que fue en el Nacional. El Nacional publicó ese trabajo sobre el puente Sánchez, pero voy a hacer unas precisiones. Porque el periodista que ha hecho un excelente reportaje de las condiciones en que está ese puente Sánchez, Francisco del Rosario Sánchez, que fue inaugurado hace 47 años, en el 74, pero él dijo que fue primero que después del Mella, y no es verdad. Antes del Mella, porque el Mella, señor, en el 78, el Mella lo bautizó el PRD, lo bautizó como el puente de la bicicleta y se burlaba de Balaguer, porque Balaguer es un puente de 2 vías, y se burlaban y se reían de Balaguer. Pasaron 8 años y Balaguer volvió al poder. Entonces fue cuando tumbó la México, hizo la México de 4, 6 carriles, qué sé yo. Y entonces le hizo el otro lado que le faltaba al puente. Y ahí fue que se dieron cuenta los PRDistas, 8 años después de salir del poder, que el puente era de 4 vías. Y no era de 2, el puente Mella, el puente de la bicicleta, como le llaman. Y Balaguer dio un ejemplo de lo que se llama ser hombre de Estado, ser un gobernante de verdad. Y fíjense cómo se terminó la Avenida México y se terminó el puente Mella. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero significar de este olvido o de ese pequeño error de un buen trabajo que hizo el periodista que hizo ese trabajo para el Nacional? Ese puente Sánchez costó 4.4 millones de pesos, que eran 4.4 millones de dólares, porque vamos a hablar claro, eran 4 millones de dólares del año 47 años atrás. Estamos hablando de un capital enorme, un sacrificio fiscal recaudatorio de Balaguer. Hizo ese puente. Una compañía venezolana vino y hizo el puente. El puente de mayores luces de concreto. Entonces, ese puente no se debe un peso de él. Pero del Mella no se debe un peso. Ni del Duarte, que lo hizo Trujillo, se debe un peso de esa antiguaya. Pero del Juan Bosch, excelente puente y que ahora acaba el gobierno de pavimentar, se deben 60 millones de dólares. Esa es la diferencia entre la antiguaya y los modernos gobernantes que tenemos. No dejen de leer la pregunta, el blog, la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, de lealtad, de la lealtad. Eso es un trabajo serio y bien hecho del doctor Castillo, igual que la respuesta el domingo. Gracias por su atención, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.